Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Damos gracias al Señor en este hermoso día. Un día hermoso que el Señor ha preparado para que nosotros estemos aquí para adorarle, para glorificar su nombre. Para mí es más que un privilegio estar aquí. Doy gracias al pastor que me ha dado esta oportunidad y así al Señor que me lo concede para estar llevando el mensaje de la palabra en este día. Así es que yo le invito a estar de pies. Vamos a leer una porción de la palabra. Aleluya, oh gloria a Dios. Santo es el Señor. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Jonás. Jonás capítulo 1. Aleluya. Es una palabra que hasta los niños saben dónde está ubicada, ¿verdad? Porque en la escuela bíblica se le habla bastante sobre eso. Es una palabra que ellos conocen bastante. Aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Te adoramos, Señor, te adoramos. Recibe gloria, Señor, te adoramos, Señor. Con un amén comenzamos. Jonás capítulo 1, verso 1. Aleluya. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice en su palabra: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Levante sus manos al cielo y déle gracias al Señor por su palabra. Su palabra que son las que nos instruyen, su palabra que son las que nos bendicen. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Dios del cielo, que seas tú tratando con tu pueblo, Padre. Que no sea yo, sino tú, Padre, tratando con las necesidades de cada uno de ellos. Glorifícate, Padre, de manera especial. Recibe gloria y honra. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermano. Aleluya, oh gloria a Dios. Yo le doy gracias al Señor porque hoy yo no, en realidad no podía estar aquí en el día de hoy, pero a Dios le plació. Hoy la institución donde laboro tiene una gran jornada ahí en todas esas comunidades de Santo Domingo Norte. Incluso con el presidente teníamos una actividad hoy, o tenemos, y gracias a Dios que pude zafarme y estamos aquí para predicar su palabra. Así que vamos a estar predicando bajo el tema: no huyas a tu asignación. Dele la mano al hermano que le queda al lado y dile: no huyas a tu asignación. Aleluya. En esta porción que acabamos de leer, vemos que Dios le da una asignación, ¿verdad?, a Jonás. Y cuando hablamos de asignación, asignación viene del verbo designar, ¿verdad?, que significa seleccionar a alguien o algo para un fin determinado. Y vemos aquí cómo Dios selecciona a Jonás para llevarle esa palabra al pueblo de Nínive, ¿verdad? Y le da una asignación específica. Jonás, que era un profeta, el cual es considerado como uno de los profetas menores, ¿verdad?, ya que ese libro es uno de los libros proféticos de menor volumen en el Antiguo Testamento. Y Jehová le habla a Jonás y le dice: levántate. Le da una orden, ¿verdad?
y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Le dio una orden en específico. Y para nosotros poner un poco en contexto esto que le vamos a decir a continuación, tenemos que ver el por qué Jonás se resistía a ir a Nínive, ¿verdad? Nínive era la capital y era la ciudad más grande del imperio asirio, la cual estaba compuesta por gentiles. Esa eran una gente paganos, eran una gente que no adoraban a Dios. Ellos adoraban unos falsos dioses y vivían una vida totalmente pecaminosa, como hoy en día viven muchos pueblos. Ellos vivían fuera de las leyes morales y ceremoniales que le eran dadas al pueblo de Israel. El pueblo de Israel literalmente eran enemigos de los asirios, ya que los asirios habían invadido el pueblo de Israel por allá por los años 885, 665 antes de Cristo. Y esto explica por qué Jonás se negaba a llevarle el mensaje a esa ciudad de Nínive, ¿verdad? Y por qué él no deseaba la salvación de ese pueblo, sino por el contrario, que él deseaba su destrucción, ¿verdad? Porque eran enemigos. Jonás no se negaba por cobardía como muchos en este tiempo, porque hay muchos de nosotros que a veces nos negamos, ¿verdad? Por cobardía, quizás por temor. A veces decimos, no, que no tengo experiencia. Pero Jonás era un profeta. Jonás era un profeta. Y Jonás se negaba por un resentimiento que había en él en contra de ese pueblo de Nínive. Era un pueblo enemigo. Y yo me pregunto en este tiempo, ¿acaso habrá en el pueblo de Dios gente como Jonás, que en vez de desear que Cristo alcance el corazón de sus enemigos, le deseen la destrucción? ¿Acaso habrá entre nosotros algún Jonás que en vez de nosotros desearle a nuestros enemigos que Dios alcance su corazón, deseamos que Dios le destruya? Eso es un tema para reflexionar y se lo dejo de tarea. Dice en el verso 3 que Jonás se levanta. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Él quería huir a Tarsis para no cumplir con lo que Dios le había asignado. Y dice que descendió a Jope y allí halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje, el hombre había planificado todo. El hombre tenía hasta su pasaje, hermano, para huir. Pagó su pasaje, dice, y entró en esa nave para irse lejos, para irse a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Lo único malo que Jonás no se imaginó las consecuencias que le traería esa desobediencia. Y dice que Jonás, dice el verso 4, que Jehová hizo levantar un gran viento. Después que ya estaban en alta mar, Jehová hizo levantar un fuerte viento, y se levantó una tempestad tan grande que los que iban ahí en esa embarcación pensaron que iban a perecer y que la nave se iba a partir, se iban a hundir. Y los marineros, que eran las personas que iban con Jonás, dicen que sintieron miedo. ¿Cuántos de nosotros a veces cuando se levantan esas tempestades sentimos miedo?
uno se pone moca, porque imagínese usted en alta mar y que venga una yola de esa y se parte en dos. Usted va a perecer. Y dicen que los marineros sintieron miedo, y cada uno de ellos clamaba, y echaron al mar, ¿verdad?, los enseres, toda esa cosa que llevaban en la embarcación. Y dice que Jonás, que se había echado a dormir, posiblemente por el cansancio, ¿verdad? Porque no hay una cosa que le genere al ser humano más estrés, más sueño, más cansancio, que andar fuera de la voluntad de Dios. Hermano, cuando andamos fuera de la voluntad de Dios, llegan los problemas, llega la depresión, llega el cansancio. Yo no sé ni cómo Jonás concilió el sueño. Verdaderamente que Jonás era fuerte, porque cuando llegan esas situaciones, lo primero que se va es el sueño, porque viene un peso de conciencia que ni siquiera nos deja dormir. Y dice que se acerca el jefe de la embarcación, se le acerca a Jonás que estaba durmiendo, y le dice a Jonás: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tenga compasión de nosotros y no perecemos. Oiga lo que le dice el jefe de la embarcación a Jonás, que clama a su Dios, porque ya el Dios de ellos no lo escucha, para ver si Dios tiene misericordia de ellos. Y dice el verso 7 que echaron suertes para saber la causa de esa tempestad que se le había sobrevenido. Y la suerte cayó encima de Jonás. La suerte cayó encima de Jonás. Cuando hablamos de que ellos echaron suerte, eso era una forma que ellos tenían, como a veces uno que dice, toma una moneda y dice cara o cruz, y tú la tiras y tú dices cara. Pues a Jonás le salió la cara, y la cara de Jehová, hermano. Y los marineros comenzaron a reclamarle a Jonás, se le fueron encima, porque le había sobrevenido ese mal. Ya ellos vieron que la suerte le cayó a Jonás, y ya ellos pudieron saber de dónde venía el problema. Y Jonás le responde en el verso 9, dice: soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Reconoció Jonás que él era un siervo del Señor. Y los marineros, entendiendo que Jonás huía de la presencia del Señor, le dijeron: ¿y ahora qué haremos contigo? Jonás le responde: tomadme y echadme al mar. Y dice el verso 13 que los hombres, a pesar de eso, intentaron regresar a tierra, pero la tempestad no se lo permitió, porque ya estaban en alta mar. Y yo me imagino a esa gente remando y tratando de llegar, porque en ese tiempo no había motores como ahora. Ahora usted ve que esas embarcaciones tienen 2 y 3 motores fuera de borda. En ese tiempo eran veleros, ¿verdad? Quizás, o embarcaciones remando. Ellos intentaron regresar a tierra y no pudieron, porque el mar se había embravecido y se embravecía más y más contra ellos. Y dice el verso 15 que tomaron a Jonás y le echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Si nos ponemos a comparar esa situación que estaba viviendo Jonás en ese momento, vemos que la vida del creyente es así mismo. ¿Cuántas veces tenemos situaciones
que llegan a nuestras vidas y decimos, wow, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué yo estoy pasando por X o Y situación? ¿Por qué me pasa a mí? A veces Dios nos insta a nosotros como cristianos a llevar su palabra a hospitales, a cárceles, en el barrio, en la comunidad donde estamos. A veces Dios está tratando con nosotros y nos habla a través de predicadores, a través de profetas, el pastor, a cualquier líder, y nos insta a nosotros como cristianos a llevar su palabra. Pero a veces nosotros nos resistimos, quizás no por la misma condición de Jonás, pero por una manera u otra no cumplimos con esa asignación que Dios nos está dando. A veces son los afanes, o quizás por temor a ser rechazados. Hay hermanos a veces que no predican la palabra solamente por temor a ser rechazados, porque tienen miedo que quien le predique le diga que no. Hermano, usted solamente cumple con su asignación. Usted lleva y siembra la buena semilla, y de lo otro se encarga el Señor. Gloria al Señor. Algunas personas también creen que el mundo, los gentiles, como se decía en aquel tiempo, a veces creemos que no son dignos de la misericordia del Señor. Y a veces nos ponemos a juzgar y a decir, hermano, pero Dios es misericordioso y Él tiene misericordia de todo el mundo. Dios no hace acepción de personas. Dios quiere la salvación no solamente para la iglesia, Dios quiere la salvación para el mundo. Si Cristo no ha venido hoy en día, es porque Él no quiere que nadie se pierda. A veces hay gente que se desespera, pero ¿y que cuándo es que Cristo va a venir? Yo le decía en estos días y señalaba al hermano Carlos un día predicando que un varón le dijo, varón, pero usted predica que Cristo viene y nunca viene, ¿y qué es lo que le pasa? Y el hermano Carlos le dijo, tranquilo, varón, usted está desesperado. Pues yo no tengo prisa. Yo no tengo prisa, le dijo el varón Carlos. Así debemos nosotros decirle a aquella gente que dice, pero yo te veo a ti 20, 30 años predicando que Cristo viene y no viene. Usted le para y le dice, mira, tú tienes prisa, porque yo no tengo prisa. Yo estoy viviendo una vida buena aquí y allá viviremos una mejor, ¿verdad? Pero nosotros los cristianos no podemos tener prisa. Lo único que debemos es de estar preparados para cuando Él venga, nos vamos con Él, pero sin apresuramientos. En el año 2014, yo no sé cuántos se recuerdan aquí de la hermana de mi esposa que falleció allá en Don Gregorio, en Nizao. En el año 2014 nosotros recibimos una llamada y yo recuerdo que ella en ese momento estaba pasando por un proceso. La hermana de mi esposa nada más era flaca, pero esa muchacha tenía un ministerio tremendo. Esa muchacha Dios la usaba con poder y gloria. Una muchacha de una fortaleza y una madurez espiritual increíble. Y en el año 2014 a nosotros llaman a mi esposa y le dicen que Glenny estaba con una situación respiratoria, que ya había ido varias veces al médico allá en Baní, en Nizao, y no le encontraban nada. Y un día suena el teléfono y nos dicen que la tienen ingresada aquí en el hospital Moscoso Puello. Yo recuerdo que ese día que nosotros fuimos a ese hospital era domingo. Y cuando nosotros fuimos, hermano, nosotros gastamos casi 700 pesos entre puerta y puerta sobornando gente para poder llegar arriba. Porque ese hospital estaba convertido en un mercado.
Cada portero establecía sus leyes y te decía: no, para pagar son 200 pesos, 100 pesos. Y uno, aunque uno no andaba en esas condiciones, ¿verdad? Ya yo era cristiano. Pero a veces las cosas funcionan así. Es parte del sistema que vivimos en nuestro país, el macuteo. Nosotros gastamos casi 700 pesos entre puerta y puerta para llegar a aquella habitación donde tenían a esa muchacha, Glenny. Y yo recuerdo que cuando llegamos allá, eso era muerto y muerto. Ahí ya la tenían en una sala que habían 6 o 7 personas ahí. Y eso era muerto, muerto, muerto. Con ella quedaban pocos de los que estaban ahí en esa situación. Y nosotros llegamos, vimos la situación. La muchacha la tenían ahí ya desde el día anterior, solamente pasándole suero. Y nadie sabía la situación que tenía la muchacha. Yo recuerdo que le pregunté a la médico residente que había ahí, le pregunté: pero ¿y cuál es la situación? ¿Y qué podemos hacer? ¿Y qué le están poniendo? No, hasta el momento la estamos hidratando, esperando el lunes que el especialista venga a verla. Ella llegó el sábado, era domingo y había que esperar el lunes. Eso era una tos que no se le quitaba, al igual que el COVID, una tos fuerte. Y eso era tose y tose, una tos seca. Y cuando de repente le digo a la doctora: nosotros vamos a firmarla de alta petición para nosotros llevarla a otro centro médico, porque la muchacha no le estaban prestando la debida atención. La doctora me dijo: no, ahora no se puede. Cuando yo termine de pasarle rondas a todos los pacientes, entonces hablamos. Y nosotros, como obedientes al fin, nos quedamos tranquilos y nos pusimos a orar. Y yo recuerdo que comenzamos a orar. Incluso yo había pensado invitar a algunos hermanos de aquí de la iglesia, que siempre íbamos, la hermana Marina y eso. Pero solamente andábamos mi esposa y yo. Y cuando nos ponemos a orar en medio de esta situación, que había tensión, a cada rato era un corre-corre, la muchacha se levanta hablando en lengua. La que hace quizás 5 o 10 segundos estaba postrada en la cama, que no podía moverse, se para y se levanta hablando en lengua y comienza a profetizarle y a decirle cosas a todo el que estaba ahí. Oigan esto, hermano: una enferma ministrándole sanidad a otro enfermo. El revolú fue tan fuerte, hermano, que la muchacha se movió y se extendió en esa sala. Y en medio de ese movimiento, la gloria del Señor descendió en aquel lugar. Nosotros salimos de ese hospital sin haber firmado la de alta petición y salimos victoriosos, gloriosos por ese pasillo, sin que ninguno de esos seguridad que estuvieran ahí nos dijera: ven. Por el contrario, hermano, aquellos que nosotros le habíamos dado el dinero para ingresar al hospital, hubo uno de ellos que lo escuché con esta voz que dijo: la gloria de Dios está ahí arriba. Ahí se armó un corre-corre, hermano, que personal médico, personal de seguridad, un domingo, eso había un corre-corre, porque la gloria del Señor descendió en aquel lugar. A que ustedes no adivinan, o no adivinen, porque eso no es de cristiano. Luego resulta y viene al caso que nosotros hablando, la misma enferma nos dice a nosotros, le dice a mi esposa:
Esto es un proceso que yo estoy pasando y yo lo reconozco porque el Señor me había instado a mí a llevar la palabra a la cárcel, a llevar la palabra a los hospitales. Pero ella, en medio de su afán, ella cuando eso estaba trabajando, tenía un trabajo bueno de administradora ahí en un negocio que luego fue de ella, una ferretería. Y en medio de ese afán, ella descuidó lo espiritual y se dedicó a su negocio. Y le pasó prácticamente igual que a Jonás. Jonás pasó por una tempestad, al igual que ella. Tuvo que pasar por una enfermedad. Y no cualquier enfermedad. Una enfermedad que hoy en día prácticamente está erradicada. Y que si salen 2 o 3 casos, son muy escasos. Y es la tuberculosis, hermano. Una muchacha que no salía de su casa, que eso era del trabajo a la casa, y de repente se levanta con esa enfermedad. Ese día salimos del hospital, la llevamos al Centro Médico Dominico Cubano, allí la atendieron, y entonces ahí, en cuestiones de minutos, de horas, se dieron cuenta que era la tuberculosis. Y es ahí cuando ella nos dice a nosotros que ella reconoce, el Espíritu Santo le reveló que era porque no estaba obedeciendo el llamado que Dios le había hecho. Ella estaba huyendo, aún con el trabajo, para ganarse el sustento de su familia. Ella estaba huyendo de la asignación que Dios le había dado de llevar su palabra. Una muchacha que tenía un ministerio terrible. Gloria al Señor. Así es la vida. A veces nos involucramos en tantas cosas: el trabajo, los negocios, la familia, los estudios, y se nos olvida lo que dice la palabra del Señor, que dice en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todo lo demás viene por añadidura. A veces queremos buscar las cosas materiales y nos olvidamos de la asignación que Dios nos ha dado. La vida del creyente debe de ser una vida equilibrada. Usted no se puede balancear ni mucho para un lado ni tampoco por otro, porque a veces también por el otro lado nos dedicamos mucho al ministerio y también perdemos la familia. Y la vida del cristiano debe de mantenerse una vida equilibrada, porque la misma Biblia dice que hay tiempo para todo debajo del sol. Pero a veces queremos dedicarle más tiempo a unas cosas y a la obra del Señor cero. El enemigo es astuto, hermanos, y siempre va a tratar de detenernos para que no avancemos en el propósito de Dios. Una estrategia muy común que está usando en este tiempo para hacer que los creyentes se desvíen del propósito es mover a los hermanos de iglesia en iglesia. Y usted ve hermanos que te dicen: hoy me estoy congregando en la muerte de Dios. Y le pregunta al mes y te dice: no, ahora estoy donde Yesenia Ten. Y después cuando viene a ver le pregunta a los 2 o 3 meses: no, ahora estoy donde Ezequiel Molina. Y lo mantiene así, de iglesia en iglesia. ¿Y usted cree que con ese movimiento ellos van a estar cumpliendo el propósito de Dios? Ellos van a haber cumplido el propósito de Dios en su vida. Estamos viviendo una vida de emoción, porque creemos que Dios se mueve solamente en esas megas iglesias donde se adora a Dios con mucha luz y muchas cosas. Pero Dios, aquí en esta iglesia pequeña, en comparación con aquella,
Aquí suceden cosas más gloriosas que en esos templos grandes que a veces son pura emoción. Nosotros debemos de aprender a discernir y no dejarnos arrastrar por todas esas corrientes que andan hoy en día. Cristianos que viven una vida sin propósito y sin objetivo. La vida del cristiano tiene que ser una vida con propósito. Usted tiene que tener un objetivo claro sobre qué usted quiere. Usted no puede estar ahí calentando una silla 20, 30, 15, 20 años sin ningún propósito en los caminos del Señor. Gloria al Señor. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones y talentos que es para que lo usemos en el trabajo, en la obra del Señor. No es para que nosotros lo tengamos ahí de adornos.